Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, este día viernes, donde vamos a hablar del mundo político del país, especialmente de los partidos que hoy día tienen varios retos y desafíos, no solo porque hay un fallo de la Sala Constitucional que estableció que debe haber mucha más transparencia en el manejo de los partidos, transparencia que tiene que ver con la parte financiera y también con la parte estatutaria, básicamente sobre el ejercicio democrático interno de los partidos, pero también hay otros elementos importantes que van a estar profundamente relacionados con la campaña política que se viene. Todo esto lo veremos esta noche con mis invitados que no solamente conocen la materia, sino que son algunos expertos, porque uno de ellos fue el que puso el recurso principal que hoy día está siendo analizado por todos los partidos políticos. Inmediatamente a mis invitados, Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Ciudadana. Buenas noches, Ramón, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto saludarte y un gusto a las personas que nos ven esta noche. También está con nosotros María del Carmen Rivera, representante de Pueblos Unidos. Buenas noches. Pueblos Activos. Activos. Muchas gracias, Nacho, y pues gracias a todos los amigos televidentes y amigas que nos están viendo, y un saludo cordial para todos ellos. Y también Eduardo Escobar, asesor jurídico de ISD. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, a ver, ya dije los temas, un tema principal es hay varias cosas que están relacionadas con la parte directamente política y otras de la parte electoral. En este caso, el reciente fallo de la Sala Constitucional que determinó que la ley de partidos políticos no cumplía con todos los efectos constitucionales y algunos artículos tenían que ser cambiados, o la Asamblea Legislativa, y se le ordenó en 2 meses introducir 2 cosas fundamentales. Una es que el financiamiento debe ser claro, no solamente montos, sino que debe señalarse quién aporta, quién es el donante, sea una entidad jurídica o natural, y no solo eso, sino que también quién es el monto y para qué fue destinado esa donación. Esto es una cosa muy precisa que el fallo de la Sala establece. El otro es que los estatutos de los partidos políticos debe señalarse claramente cómo se proyecte, cómo se hace el ejercicio democrático, especialmente de elección, porque no queda muy claro en lo que actualmente es la ley de partidos políticos aprobada hace menos de un año por la Asamblea Legislativa. Cabalmente fueron ustedes los que pusieron este recurso que ya digamos está creándole problemas a los partidos políticos. Yo diría que incluso están con un poco de miedo porque creen que esto puede intimidar, a lo que más claro han dicho algunos políticos, puede intimidar a los donantes y les puede producir una situación de que entre menos dinero a sus arcas, especialmente en las campañas electorales, aunque la Sala determinó ya que esto tiene efecto, no sé si todo o solo esa parte, tiene efecto después de las elecciones del 2015. Sí. A ver, Ramón. Bueno, yo creo de que ir avanzando cada vez en más democracia y en reglas que permiten fortalecer la competencia electoral de una manera más en condiciones de equidad, y todos estos cambios que han venido habiendo, consejos plurales, candidaturas no partidarias, etcétera, posibilitan que el sistema electoral vaya tomando una forma que cada vez más uno puede decir se está convirtiendo en un sistema democrático, en un sistema moderno, estandarizado a sistemas electorales de América Latina, y obviamente siempre vamos a encontrar un conjunto de resistencia. Ha sido precisamente la Asamblea Legislativa en donde desde la sociedad civil no habíamos logrado, Nacho, que se generaran cambios importantes en la legislación y por tanto un efecto directo en la transformación del sistema electoral. Presentamos desde la década finales de los 90 una cantidad de iniciativas de ley que prácticamente nunca tuvieron la suerte de llegar a convertirse en leyes de la República. Bueno, son iniciativas de ley que afectaban un poco a los partidos políticos. Claro, pero sea, afectaban la forma en que les gusta operar. Afectaban la manera tradicional de ser partido y de ejercer poder. Exacto.
Y fue el mecanismo este del recurrir mediante la inconstitucionalidad, ya fuera por omisión o porque las regulaciones que se han establecido contradicen principios fundamentales de la Constitución. Y en la medida que la actual Sala de lo Constitucional ha tenido a bien tomar la tutela del derecho constitucional de los ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas, ha posibilitado entonces que se vengan también generando una serie de cambios. Todos los temas de voto en el exterior, los temas de candidaturas no partidarias, la forma como se elige ahora los diputados, consejos plurales, todos han tenido detrás de ellas un recurso de inconstitucionalidad. Y en el caso de la ley de partidos políticos, efectivamente hay nuevamente a partir de una inconstitucionalidad, la obligatoriedad que ahora tiene la Asamblea de poder regular nuevos procedimientos que garantizan mayor democracia interna de los partidos políticos, y esta es la regla que va a ser aplicable hasta el año 2015, por cuanto tiene que ver con nuevos procedimientos que los partidos deberán de incluir para garantizar que la militancia participe en los procesos de elección o designación de candidaturas a cargo de elección popular. En vista de que el periodo que hay para la nominación, para la presentación de las listas de candidatos, prácticamente es en el mes de octubre, el tiempo que hay para hacer la regulación ya no da el tiempo para incluir a los militantes en la elección y por lo tanto se tira el 2015. Pero la otra parte de la inconstitucionalidad tiene que ver con poder dar a conocer como derecho a la información, el conocer el origen de quienes financian a los partidos políticos. Esta regla, una vez entre en vigencia, será aplicable desde ya para las elecciones al 2015 definitivamente. Ya, la parte de democracia interna es la que queda. Esa es la que queda para el 2000 después de la elección, pero del financiamiento... lo del control, que sea la ley, que se dio un plazo de 2 meses para hacer la reforma a la ley. Exactamente. O sea, de que para noviembre nosotros deberíamos ya de tener nuevas reglas de acceso a información y de difusión sobre quiénes son las personas jurídicas o naturales que hacen aportaciones a los partidos políticos. Y esta es una regla que, además de garantizar el derecho de información, tiene que ver con cómo garantizamos que por este mecanismo se eviten que grupos de poder económico o grupos de crimen organizado, de acciones ilícitas, puedan llegar a tener un mecanismo de control en los partidos y un mecanismo también de acceso y control de la institucionalidad del Estado. Ok, Eduardo, quiero que me expliques las bases constitucionales por las cuales se planteó este recurso. Y te voy a leer una opinión del diputado de Arena, Mario Valiente, que dijo: puede violarse el derecho a la privacidad. Bueno. Entonces quiero que me expliques en qué artículos constitucionales se establece, digamos, que esta reforma hay que hacerla, pero qué pasa con la privacidad que señala el diputado Valiente. Bueno, en el tema de elecciones internas, tenemos que reconocer primero que la Constitución plantea el derecho al sufragio. Este derecho, sufragio, tiene 2 dimensiones, la activa, que es cuando yo voy a votar, y la pasiva, que es cuando yo me postulo como candidato. Esta postulación como candidato, obviamente, no se inicia cuando yo aparezco en la papeleta, sino que esto tiene un proceso, que es un proceso electoral interno, un proceso selectivo interno, por medio del cual yo al final me puedo convertir en candidato. Entonces, el detalle acá es que la Constitución establece que el derecho al sufragio se regula por ley en cuanto a su tiempo y forma en que se va a ejercer. Entonces, teniendo esos antecedentes, obviamente el proceso selectivo interno de los partidos es derecho al sufragio y por lo tanto tiene que ser regulado por ley. Y eso es lo que se llama en doctrina jurídica reserva de ley, un principio de reserva de ley de regular el derecho al sufragio. Y eso es lo que no hacía la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos remitía al estatuto las regulaciones sobre democracia interna en cuanto a la elección de candidatos y de autoridades partidarias. Entonces esa era la violación que tenía. No establecía con claridad que el proceso era un proceso
como la Constitución lo requiere. Sí, o sea, libre, transparente. Claro, o sea, no estaba regulado por ley. No estaba regulado por ley. La reserva de ley implica que el legislador regule completamente una institución jurídica o que dé ciertas directrices, y eso era lo que no daba la ley, o sea, ni directrices ni obviamente regulado. Entonces se violaba este derecho al sufragio del ciudadano. Ahora, los partidos pueden tener diferentes formas de elegir. La sala da unos parámetros. O sea, la sala establece... ¿Qué parámetros de la sala? Tiene que ser una participación libre de toda la militancia y obviamente... De toda la militancia. De toda la militancia, así lo dice. Tiene que darse libertad de expresión, opinión y crítica dentro del partido, y que tiene que, en este caso, todo militante tener derecho a ser votado. O sea, no solo ciertos miembros del partido, sino que todo. Entonces, nosotros hemos hecho el análisis que el procedimiento de elección que esté más acorde a estos parámetros de la sala que ha establecido en la sentencia y la Constitución y a los principios democráticos, obviamente son las primarias. O sea, eso es el mecanismo que está más acorde a lo que establece la sala. Ahora, también se violaba en el tema de transparencia. ¿Necesariamente tiene que ser primarias? ¿O puede haber un mecanismo similar? No, es que eso al final el legislador está en su libertad de configuración de la ley. Ya. Tendría que tomar estos criterios y los fundamentos de la sentencia para establecer un mecanismo. Pero tienen que estar los tres factores, claro, los elementos básicos. Ese es el punto, transparencia, equidad. Que tú señalaste. Sí, tiene que estar. En el caso de financiamiento. En el caso del financiamiento... Porque ya la ley establecía que el partido político estaba obligado a entregar una contabilidad, sí, donde se establecieran básicamente los montos. Es que en el tema de transparencia, del financiamiento y la transparencia, lo que la ley no regulaba era precisamente el acceso de cualquier ciudadano o de cualquier ciudadana, cualquier persona, a la información que tiene que ver con origen, fuente, destino, monto, tiempo en que se da la aportación a los partidos. Entonces, eso era una violación al derecho de acceso a la información. Alguien puede decir, pero los partidos políticos son entes privados, ¿y por qué tenemos que acceder a esa información? La base de la demanda en este derecho era que el tema de los partidos políticos tiene una relevancia pública. O sea, porque por medio de ellos ejercemos representación, el Estado renueva a sus funcionarios y por lo tanto, aparte que reciben fondos públicos, por lo tanto esa información y la suerte que tenga un partido, el manejo que el partido haga de los fondos, son de interés público. O sea, no es un interés solo para la militancia, sino que es un interés para toda la ciudadanía y cualquier persona que esté interesado. Entonces, por lo tanto, era la violación al derecho de acceso a la información. Eso sería básicamente los criterios que la sala determinó que se deben de cumplir, ya. Y ese era básicamente el planteamiento. Ok, esto es un corte, vamos a volver después contigo, sin duda, María del Carmen. Obviamente hay más que hablar sobre esto, hay cosas que todavía hay dudas en relación a la parte, por ejemplo, donaciones, cómo pueden ser, porque obviamente ya con esto entendería yo, y no sé si ustedes también lo entienden, que con esta reforma y la obligación de hacer reforma a la ley, ya con esto queda totalmente transparente quién dona, cómo dona y por qué. O aún cree usted que puedan haber algunos subterfugios para evitar esa información. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, María del Carmen, obviamente esto tiene un impacto social. O sea, es un cambio que repercute en la percepción de la sociedad y el que la sociedad como se sienta, ¿no? Con los cambios que requiere. Sí, Nacho, recordemos que las sociedades son cambiantes y la misma sociedad salvadoreña ha ido en un proceso de cambio hacia la democracia y estos son unos pasos importantes para lograr la democracia, pero también el mismo comportamiento social político ha venido a despertar el interés de que esto se cumpla, en el hecho de que, por ejemplo, en campañas anteriores se habla de que el lavado de dinero, del dinero que proviene del narco, entonces todas esas cosas han venido cambiando el pensamiento para impulsar estas leyes y que la ley de partidos políticos lo tome a bien para poder, y de ahí viene también la idea de que se cumpla esto del financiamiento, del mostrar el presupuesto,
porque ahí es donde también se daña lo que es la carrera política, digamos, entonces el qué hacer político. Entonces esto viene a fomentar un poco el camino hacia la democracia y que todo esté dentro de lo legal. Esto es bien importante. Y la misma sociedad misma está viendo que eso se está cambiando por las mismas exigencias y el comportamiento social en nuestro país. ¿Tú crees que esto es producto de la exigencia social? Bien, la verdad es que de acuerdo al comportamiento humano y cómo se comporta la sociedad, se vienen haciendo los cambios por las leyes, ¿verdad? Se vienen fomentando las leyes y organizándolas. De hecho, sí. O sea, porque hay dos formas de pensarlo. Esto nace por la exigencia de las cúpulas pensantes del país, académicas, como queramos llamarle, o realmente esto interpreta el deseo de una sociedad de cambio. No, la sociedad misma, es más, los mismos partidos políticos han incentivado estos cambios, porque ellos mismos, lo que hemos hablado de la violencia política, por ejemplo, las campañas que le llamamos sucias, cuando los mismos partidos políticos se atacan, la sociedad está viendo ese tipo de violencia. Entonces, hay gente pensante, vea, que hace realidad estos cambios porque se ve el comportamiento y se dice, aquí hay que hacer cambios. Aquí los mismos partidos políticos han puesto también esta idea en la mesa. Ya. Realmente con esto regulamos, con esto logramos evitar que haya filtraciones, ejemplo, porque lo que más se ha dicho y lo que decía María del Carmen es el narcotráfico puede, y de hecho hemos tenido diputados narcotraficantes claramente, esto para tapar el dinero mal habido. ¿Solo eso o tiene otras finalidades también, Ramón? No, bueno, las reglas que se están orientando a mayor transparencia, porque la resolución prácticamente de la sala orienta a fortalecer el tema de transparencia en materia del financiamiento. No incluyó otros temas como establecer límites a las aportaciones, que también hubiera contribuido. ¿Se había pedido mucho? Se había pedido establecer límites. Sí. ¿Qué límites se había pedido establecer? No habíamos pedido un límite. Lo que más bien se estaba argumentando es que la regulación que existe no establece con claridad un límite determinado en las aportaciones, y al dejarlo abierto o al dejar un límite muy elevado también da la posibilidad que cualquier persona con este mecanismo o un grupo de poder económico o de interés político o de interés de cualquier índole, lícito o ilícito, puede tener un control también de los partidos políticos. Yo ya me voy a referir a eso. ¿No quedó ningún límite o quedó un límite? No, ahorita lo que pasa... Lo que pasa es que el límite... La ley tiene un límite actualmente. La ley establece dos tipos de límite. En tiempo no electoral, el 2% del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. En tiempo de campaña o preelectoral, el 3.5% del presupuesto extraordinario de las elecciones que se le asigna al Tribunal Supremo Electoral. Esto es equivalente. Esto es equivalente a que en la elección presidencial, si fue de 40 millones, el presupuesto de la elección, una persona natural o jurídica podía aportar $1.400.000 a un partido político. Y en esta elección, si se aprueba los 35 millones al presupuesto de las elecciones 2015, una persona puede llegar a aportar hasta $1.225.000 a un partido político. Eso es mucho. Es bastante, y cuando no hay reglas de transparencia del origen, quiere decir que aunque yo tenga ese límite alto, yo puedo conseguir 5 o 6 nombres distintos, entregarle mi dinero, y estos pueden perfectamente aportar a un partido político sin que se conozca quién es el que está aportando. Y este es uno de los elementos clave en contraposición de este argumento de la privacidad. Es que de lo que se trata es de dos asuntos. Uno, conocer quiénes son los que están aportando. Pero dos, saber si los que están aportando en verdad tienen o no la capacidad financiera o económica de aportar a un partido político. A ver, ¿por qué? En la ley de partidos políticos la única excepción que se hace son gobiernos extranjeros, sí, iglesias, gobiernos ONGs, organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Sí. Es lo que se prohíbe. En este caso, con el fallo de la sala, ¿hay algún cambio en ese sentido? No, en esta parte no. Lo que sí cambiaría es
que si yo, Ramón Villalta, le doy 1.225.000 a un partido político, pues alguien se va a preguntar, ¿y de dónde Ramón obtuvo 1 millón para regalarlos a un partido? A Hacienda le va a servir. Entonces, a Hacienda le va a servir bastante esa información. Por supuesto, por supuesto. Entonces sí creemos nosotros que este tipo de regla de transparentar el origen de los recursos contribuye para evitar que precisamente se den este tipo de arreglos que muchas veces hay en los partidos políticos cuando se están nombrando funcionarios a través del mecanismo de la elección de segundo grado. Entonces yo quiero que me pongas a este magistrado, yo quiero que me pongas a este en la Corte de Cuentas, y bueno, como yo tuve que pagar la campaña del partido, pues también tengo derecho a que en los procesos de licitación a mí me des un favor, o que en el nombramiento de un miembro de junta directiva en una entidad autónoma yo quiero que me pongas a este delegado, porque este es el que me va a garantizar a mí los intereses que yo tengo en el marco de las relaciones posibles comerciales que se puedan generar. Este es el tipo de relaciones tradicionalmente que se han dado, derivados de los mecanismos opacos, oscuros, en el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, en esto es lo que aporta fundamentalmente hay que recordar que algunos pasos han dado, porque no sé, pero antes, hace 10 años atrás, o menos quizás, todas las donaciones estaban exentas de pago ya de IVA, y entonces habían empresas de este país que preferían darle a los partidos políticos que pagar el IVA. Claro, no, por supuesto. Obviamente era mucho mejor negocio. ¿ya? Claro. Hoy día no, hoy día solamente un 10% de las donaciones están sujetas a exención ya de IVA. Exacto. Solo un 10%. Yo no sé si entra en esto también en los partidos políticos. Es que la donación. La regla que cambia la sentencia no tiene que ver con cuestiones internas del financiamiento, cómo se puede dar, qué tipo de financiamiento. Lo único que cambia es que se revela o se permite que la ciudadanía y los mismos militantes puedan acceder a la información que tiene que ver con quién dio, cuánto dio, en qué tiempo, en qué condiciones, si se quiere, y también en el tema de rendición de cuentas. O sea, porque ahora los partidos van a tener que rendir cuentas de en qué gastaron, a quién contrataron para propaganda, cuánto le pagaron, en qué tiempo lo hicieron, etcétera, etcétera. O sea, qué bienes adquirieron, qué bienes arrendaron. Eso es lo que hace la sentencia. O sea, no va a modificar el tipo de donación, los montos, o sea, eso no lo modifica la sentencia. Y rendición de cuenta extendido a la sociedad en general. Ahora, claro, no solo a los militantes. Los políticos estaban en una situación de privilegio. En términos legal, no había otra institución que tuviera tanto privilegio como los partidos políticos en ese aspecto. Un partido podía recibir la donación que quisiera y por eso no paga IVA, no pagaba nada, no rendía cuenta. Es que ese es el otro aspecto. Nosotros como ciudadanos que con los impuestos que pagamos se financia el partido por medio de la deuda política, nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de que el partido me rinda cuentas de cuánto gastó, en qué utilizó el fondo que viene de mis impuestos y el impuesto de todos. Entonces, ese privilegio obviamente lo tenían, porque una institución del Estado podía ser auditada por la Corte de Cuentas al menos, pero los partidos no. Ok, o sea, ¿qué pasa si la donación es en especies? Conozco donantes de partidos que prefieren regalarle 30.000 o 5.000 camisetas con la imagen, digamos, con la imagen de campaña. Nosotros, en respuesta a la sentencia, y como ya preveíamos que iba a ser sentencia en ese sentido, estimatoria, tenemos preparada una propuesta que la otra semana la presentamos a la Asamblea. Y en este caso nosotros estamos proponiendo, le vamos a proponer a la Asamblea que, sin importar el tipo de donación, pero igual tiene que ser del conocimiento del ciudadano que así lo requiera. O sea, aunque sean especies, no solamente especies monetarias. O sea, no solo estamos hablando de una contribución monetaria, sino que si le regalan 2.000 camisas, pues... Ok, ahora como quedó el fallo, sí puede ser que una gran empresa que tenga una junta accionista de 15 personas, que la hay muchas en El Salvador, cada uno puede donar por separado. Sí. Y la misma empresa puede llegar a ir mucho más arriba de ese límite. Formas de evadir la responsabilidad legal y el establecimiento de la regla probablemente siempre van a haber, pero creo de que la regla siempre ayuda a minimizar las malas prácticas que se han venido teniendo. Para nosotros creo que lo importante es, y uno de los temas fundamentales que
por lo que se ha venido trabajando por muchos años y que tiene que ver con tu pregunta anterior, si esto es el resultado de la presión de la fuerza social organizada del país. Sí, efectivamente, porque esto ha sido un tema de mucha presión que ha habido por distintos grupos que han presentado iniciativas a la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa le presentaron por lo menos 3, 4 iniciativas de ley de partidos políticos de distintos grupos. Y en todas estas iniciativas de ley iba incluido las reglas de transparentar el origen del financiamiento, en todas. En unas de una manera, en otras de otra forma, solo y ojo, el compromiso de los partidos políticos en términos de transparentar información de todo aquello que tiene que ver con el financiamiento iba a quedar regulado en la ley de acceso a información pública. Y cuando se discutió la ley y todos los elementos y los requisitos y los sujetos obligados, los partidos dijeron, vamos a sacar a los partidos, porque todas estas reglas de transparencia van a ser trasladadas a la ley de partidos políticos. Y eso lo incumplieron en ese acuerdo político que los partidos habían señalado en aquel momento y no la incluyeron. Entonces, creemos que toda la presión que ha habido en esta materia no viene de este año, en realidad. Y si uno quiere decir es de toda la sociedad, no, pues no, tampoco no es que sea de toda la sociedad. Pero diríamos de una importante parte de la sociedad, que uno pudiera estimar un 50, 51, 52% de la población, que de acuerdo con las encuestas de los últimos 10, 12 años, está mostrando un crecimiento en términos de su interés o mayor interés de participar en los asuntos políticos del país. Y todas esas personas que van teniendo una concepción distinta de que las elecciones significan algo para su vida, sí están teniendo una opinión favorable para todo este tipo de reglas que permiten tipo de cambios. Exactamente. Bueno, es uno de los fallos más importantes que ha emitido la Sala Constitucional, creería yo. ¿Ya? Sí. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos a ver esta parte, la otra parte del fallo, que es la democratización interna de los partidos, especialmente el sistema para elegir candidatos. Y esto, digamos, también es una cosa que es sumamente fuerte e importante para el sistema político del país. Hay que tomar en cuenta que en nuestros partidos políticos no existe realmente, y como en el sentido básico por lo menos, democracia interna, ¿no? Son cúpulas que mandan normalmente, la militancia tiene poco poder de decisión y por más que se hayan hecho algunos ensayos, sigue siendo, digamos, bastante lejos, creería yo, María del Carmen, bastante lejos de lo deseable, de que sean partidos, aunque también hay que ser claro, en ninguna parte del mundo los partidos son tan democráticos, no existen ni siquiera los mejores, pero digamos, cierto, gozan de mayores niveles de democracia interna. Sí, la verdad es que eso es bien importante porque vamos desde el punto de vista, como tú dices, no todos son no pueden ser 100% democráticos, sí. Pero es posible que la misma militancia elija los representantes que ellos quieren poner. Y en esta vez, bueno, en elecciones pasadas, la verdad que el candidato es impuesto. La militancia solo apoya, ¿verdad?, con su trabajo, con su en divulgar toda la plataforma de gobierno que lleva el candidato. Pero también es importante la elección interna porque hay buenos líderes que a veces las personas quieren que los representen y hasta ese líder no llega a la oportunidad de representarse. Entonces esto viene pues a favorecer un poco, aunque pueden haber maneras de manejo para evitar eso, pero si la militancia se pone de acuerdo, las bases, digámoslo, pueden poner el líder que ellos deseen. Bueno, yo creo que hay algunos ejemplos interesantes, creería yo, por lo menos, que la elección de la candidatura de Nayib Bukele para San Salvador por parte de la FMLN tiene que ver con un efecto más de fuera que de dentro del partido. Sí. O sea, creería yo que eso en base a que el partido midió en encuestas y se dio cuenta que tenía, sí, digamos, arrastre, y ahí puede haber una cosa, digamos,
que tiene que ver con esto. Sí, pero aún así no responde a la concepción de regla de democracia interna. Claro, ¿sí? correcto. O sea, porque sigue siendo una decisión de la cúpula partidaria sobre la base de una medición de percepción de la población. Ajá, pero el FMLN habla de consenso. Dice, digamos, ¿cierto? Nosotros trabajamos sobre la base de buscar los consensos. ¿Eso es? Bueno, ¿te parece, digamos, que sea lo que pasa es que habrá que demostrar si el procedimiento para la construcción de un consenso interno partidario incluye un proceso sistemático, ordenado de inclusión de la militancia. Me refiero a que la pregunta que tú hacías antes, por ejemplo, es solo a través de primarias el único mecanismo a través de la cual se garantiza la inclusión de los militantes en la elección de los candidatos de elección popular, pues no necesariamente. Pero si yo lo que demuestro es que desarrollo un procedimiento de debate, de inclusión que viene desde los comités de base, pasa al comité de zona, llega al comité de barrio, llega al comité municipal y etcétera. Y hay un proceso que viene derivado de un debate inclusivo, porque lo que se está buscando es definitivamente la inclusión del conjunto de la militancia en los procedimientos de elección. Creo que en El Salvador han habido experiencias. Una de las primeras, recordemos, en el caso del Partido Demócrata Cristiano en la década de los 80, ¿no? Bueno, primarias que terminaron en casi la muerte del partido. Sí, totalmente. Pero también el FMLN durante los primeros años, toda la década del 90, se desarrolló todo un proceso de elección interna, incluso con lista abierta, donde se podía votar cruzado entre la lista A, B y la C. Pero también terminó en una mayor cerrazón. Por supuesto, también. Hay que recordar cuando fue la elección de la candidatura de Chapí Jándar o de Óscar Ortiz. Sí, candidatos. Que esa fue la última elección en la que hubo un mecanismo de proceso de elección mediante el voto secreto. Por eso digo, el problema, bueno, ahora diríamos Arena, ¿cómo lo calificas tú? Arena, que está haciendo un intento en el que dice de que está permitiendo que la gente vaya y vote de manera secreta, etcétera. Pues habrá que revisarlo más a profundidad, yo no lo conozco muy bien, pero digamos, de todas maneras, son intentos. No es lo que hizo Arena como la sala lo señala, no es toda la militancia, es la estructura superior de la militancia. Claro. Todos los cargos, porque hay cargos, hay alcaldes y diputados que no se sometieron al proceso interno, sino que simplemente se les ratificó y van a reelección. Algunos municipios un poco más en problemas tampoco fueron, es como una cosa a medias. Y aparte, si nosotros sacamos cuentas, son 262 alcaldes, son 20 diputados al Parlacen, son 84 diputados, tenemos 400 y fracción de funcionarios y solo sometieron a elección 97. No, pero sumale los concejales, que y ese es otro punto, o sea, más los concejales de todo el país, o sea, estamos hablando de más de 2.000 cargos de elección popular y solo eligieron 97, o sea, eso es también muy limitado del derecho de acceso a un cargo público. Sí. En todo caso, hay intentos. Lo que digo es que en el país han habido experiencias y lo que hay que hacer es un análisis a profundidad de cómo estos elementos de democracia interna que permiten formas de participación directa en la elección de candidatos, como también no van a afectar a los partidos para evitar que ocurra lo del PDC o que ocurra lo del FMLN, porque efectivamente a eso sí le tienen miedo a los partidos políticos. Lo que importa, terror, diría yo. Claro, sí, terror. Por eso es que hay que entender que la regla no es una regla obligatoria a una fórmula, sino que la regla queda en la legislación de la ley de partido abierta, pero lo que sí indica la regla es que sí todos tienen que garantizar procedimientos que incluyan a la militancia en la elección de los candidatos. Eduardo, hay una parte del fallo que señala que que la nueva ley debe regular la forma, tiempos y demás condiciones del ejercicio del sufragio. ¿A qué se refiere exactamente? Nosotros, como le decía hace un momento, partimos del principio que el sujeto de la democracia es la persona humana. O sea, no son los partidos, no son los funcionarios, sino que el sujeto de la democracia, la base de la democracia es el ciudadano, la persona humana. En ese sentido, en el ejercicio
de un proceso interno de un partido político, están involucrados derechos constitucionales fundamentales de la persona. Está involucrado el derecho de asociación, está involucrado el derecho al sufragio en su dimensión pasiva, y por lo tanto es menester que esta regulación que tiene que hacer la ley de partidos respecto del tiempo, forma en que se va a proceder a la elección, no solo de candidatos, sino que de cargos de dirección partidaria, tiene que responder a ciertos principios y a ciertos parámetros que dice la sala. ¿Ah, o sea, sí? Sí, si es que la sala establece cuáles criterios y habla de libertades democráticas. Obviamente dentro de las libertades democráticas es una libre capacidad de opción y aquí es donde, como le digo yo, desde mi punto de vista, el sistema que más se apega a esto es el sistema de primarias. ¿Por qué? Porque una libertad democrática no se puede ejercer si no hay unas condiciones de voto secreto, por ejemplo. Una libertad democrática, para que sea tal, tiene que ser el consenso y tiene que venir de toda la militancia o la mayoría de la militancia. Pero si nosotros dejamos la elección en unas estructuras, no estamos permitiendo que esa libertad democrática se exprese por medio de la participación de todos los involucrados, que son los militantes de los partidos. Entonces, esto, si bien hay antecedentes tal vez negativos de las primarias, pero aquí vamos al punto. O sea, esta sentencia lo que puede generar, y esta también parte de la fundamentación de la demanda, o sea, esa es la lógica, es un cambio en la cultura política. O sea, si nosotros decimos no vamos a hacer primarias porque nos salimos peleando y nos dividimos, ¿qué tipo de cultura política estamos construyendo? No es una cultura en base al diálogo, al consenso, sino que es una cultura en base, bueno, no nos hagamos daño y busquemos los mecanismos para no salir afectados. Ya, pero, a ver, coincidiendo con lo que ustedes creen, yo también lo creo, o sea, la democracia es el mejor sistema que conocemos y debe aplicarse en todo sentido, sobre todo, digamos, en los partidos políticos, que son al final los que llegan al poder, pero de alguna forma sí puede terminar produciendo quiebres importantes dentro de los partidos, y yo creería que si nosotros tenemos alguna ventaja comparativa, por lo menos a nivel centroamericano, es que nuestros partidos son más fuertes que el resto de los países centroamericanos. Pero es que y eso nos ha dado, cierta estabilidad. Solo mirar Guatemala, donde cada candidato forma un partido y son puros caciquismos ahí. Pero digamos, hay que también tener en cuenta que esa es parte del aprendizaje democrático. O sea, también saber llevar las diferencias internas, intestinas que puedan tener los partidos, saberlas manejar y que no provoquen crisis ni provoquen rupturas. O sea, porque yo insisto en el punto, la cultura política democrática dentro de los partidos es mínima o inexistente. Entonces creo yo de que hay que generar un cambio de cultura por medio también de este tipo de regulaciones que va a obligar a otra dinámica dentro de los partidos. María del Carmen, en este caso, digamos, de la democratización interna de los partidos, no hay nada que discutir, como yo planteaba, digamos, a lo mejor una situación que a lo mejor pudiera crear un problema. No, la verdad es que sí, todo está bien así, pero sí me gustaría agregar que estas elecciones internas van a favorecer mucho al trabajo de la militancia, agregando también que lo del financiamiento igual, porque antes realmente los militantes, y como organizaciones civiles lo digo, los militantes siempre quedaban, pues sí, trabajaban y no se favorecían en nada, solo se favorecían la cúpula o los partidos políticos. En este caso, pues con este financiamiento hay un cambio en que los militantes ya se les va a comenzar a pagar. Esa es una modalidad que yo veo que ahorita todos los partidos, sí, de hecho los militantes se les está ya dando una cuota. Y eso es importante porque ya no va a quedar quizás ¿Cómo? Yo no sabía que los militantes recibían una cuota. Vaya, sí, en diferentes partidos, ¿cómo se le llama? Los activistas. Ya reciben dinero. Los por supuesto que sí. Siempre han quedado sin burlados, digamos, sin paga. También eso, digamos, tiene sus pros o contras porque antes el activista era el que realmente creía y ahora muchas veces es lo que se llama lumpen. Exacto. Menos mal que se acabó, Ramón, el pinta y pega en la calle, porque ahí se producían de hecho, ya no tenemos muertos en las últimas elecciones. No. Y eso fue porque se acabó la pinta y pega y ese activismo
pagado que era realmente, digamos, peligrosísimo. Sí. Sí, Vamos pero a- sigue habiendo activismo Algo pagado, todavía. por Sigue, supuesto, sigue, pero, sí. Claro. No, sigue habiendo, pero ya al no haber pintipega, por lo menos esos encuentros en Sí, las es que calles el terminaban con muertos. pleito era quién agarraba primero el El poste. poste. Bueno, vamos al corte, volvemos. Tenemos dos temas todavía que tocar, bastante importante, que es voto cruzado y también consejos plurales. Ya volvemos. Consejos municipales Bueno, estamos hablando porque obviamente uno sigue conversando aquí de lo que son los temas importantes de esta noche. Dijimos que vamos a tratar dos temas, voto cruzado y también el consejos plurales. Empecemos por voto cruzado. Esto aparentemente, y para explicar a la gente, se trata de que usted puede llegar a votar y se encuentra en la lista de los candidatos a diputados del partido A, de ahí de 1 a 20, usted vota por el que quiera, ¿ya? Pero en el caso de voto cruzado usted puede votar por uno de aquí y uno de allá y otro de otro partido. O sea, usted puede ir eligiendo personas por diferentes partidos. Sí. Esto, lo que me han dicho a mí, es que sí, puede estar bueno, sí, pero al momento, digamos, de hacer el recuento de votos, vamos a tener que estar esperando 3, 4 días, si no 5, para poder saber exactamente quién ganó. No exactamente así, no. Yo creo que este es un asunto. Lo primero que hay que señalar es si consideramos que hay o no una inconstitucionalidad en la manera como seguimos eligiendo a nuestros diputados. Pasamos del sistema de lista cerrada y bloqueada cuando votábamos simplemente por la bandera sin saber a quién estábamos eligiendo, a una lista abierta y bloqueada en la que se nos permite que el partido nos ofrezca una lista de candidatos y dentro de esa lista de candidatos nosotros podemos votar por la bandera o votar por uno o dos o a quien nosotros nos parezca que le queremos dar nuestra preferencia en el voto. Y eso puede modificar el orden de la lista, dentro de la lista propuesta por el partido político. Y eso es un avance sustantivo. Sin embargo, en la medida que sigue habiendo de intermediación el símbolo partidario y en la medida que no me permiten a mí poder escoger de entre toda la oferta de candidatos que hay, sigue habiendo una inconstitucionalidad desde nuestro punto de vista en cuanto a que se limita el ejercicio libre del sufragio y no se garantiza que efectivamente el ciudadano pueda de manera libre escoger a quién es el de su preferencia indistintamente del partido. Esta inconstitucionalidad, que Eduardo a lo mejor podrá profundizar en los argumentos constitucionales que se presentaron, permite ahora que ya fue presentada a la Sala de lo Constitucional, estamos esperando la admisión de la Sala en primer lugar. Y a partir de la admisión, pues uno tiene que esperar otro tiempo para determinar si va a haber o no una resolución favorable a la misma. Por ahora, este sistema que ya expliqué es el que sigue vigente. Si la Sala de lo Constitucional admite y resuelve a favor en tiempo, esto significa que pueda haber el suficiente tiempo que le permita a la Asamblea Legislativa llevar adelante el proceso de discusión y aprobación de la reforma correspondiente. Porque por lo demás, una vez inscritas las planillas de los candidatos de diputados por cada partido político, tendrá que ser el Tribunal Supremo Electoral el que busque la manera, la tecnología, el procedimiento que facilite que el conteo sea más fácil. Bueno, pero esto lo hace Honduras. Sí, claro, pero... Y Honduras tiene resultados no en 3 días de quién ¿No? es el diputado que ganó. No, o sea, hay experiencia aquí nomás en Honduras, como repito, de utilizar este procedimiento, porque lo que aquí sucede es que, a diferencia de que ahora se cuentan los votos de partido y a partir de los votos de partido haces la distribución de cociente y residuo, en este caso lo que contás son votos individuales y se ordena la lista del 1 hasta el 90 de los que están participando de todos los partidos, y si solo son 5 las personas que se van a elegir, pues los primeros 5 de la lista son los que entran. Entonces no tiene que irse a ningún otro procedimiento más que... No es engorroso. No es engorroso, Okay. es la suma individual de votos y el orden en la precedencia de acuerdo a la cantidad de votos que cada quien ha sacado. Y hasta el número de diputados que se elige en una circunscripción, pues hasta ahí llega la cuenta. Eduardo, si la Sala aún no ha admitido este recurso,
y necesita un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que se ha tomado la sala para resolver un recurso? Tal vez por la... Dame una idea porque quiero llegar a una conclusión. ¿Cuánto es el tiempo que se ha tomado la sala? Depende del tipo de recurso y depende la urgencia. Pero no menos de 3 meses, 2 meses. Sí, 3 meses. 3 por meses. Ahí creo que anda el plazo. Entonces no corre para esta elección, lo más seguro, porque en que lo admita porque, y lo resuelva. No creo. Sí, lo porque admite, si la sala lo resuelve en diciembre o en noviembre, no lo va a tirar para la elección. Pero recordemos que para el voto preferente de la elección pasada se dio sentencia el último, se reformó la ley el último de noviembre. O sea, tuvo la Asamblea Legislativa una sentencia casi que encima y no estoy diciendo que está bien y no estoy diciendo que eso pase, pero el legislador reformó la ley hasta casi que en diciembre. O sea, por ese tiempo podría de alguna manera la sala valorar si admite y resuelve que en octubre a más tardar, para darle un plazo de octubre, noviembre al legislador para regular, pero igual no sabemos el criterio que va a tomar la sala. Digamos que este es un avance más en materia de conquista social. Sí, y aparte, sí, y una cosa, perdón, un detalle, los partidos tienen un temor con este nuevo sistema. Pensemos en algo. Claro, porque se pierde un poco de fidelidad. Sí, o pero... sea, la gente puede decir, voy a votar por este de A y también por este de B. Sí. Entonces se pierde, digamos, lo que a los partidos les gusta, que la gente tenga 100% de fidelidad. Pero yo creo importante que este temor, Eduardo, que quizás tú lo puedes ampliar ahorita, ¿cuál puede ser el mecanismo de protección que tiene que ver con el transfugismo? Claro. Con la inconstitucionalidad que puede haber. ¿Por qué está relacionado con el transfugismo? Es que según la demanda que se presentó por unos ciudadanos del transfugismo, se argumenta de que el ciudadano que votan por los candidatos y que al final logra ser diputado, candidato que es diputado, tiene la legitimidad por esos votantes que le dieron el voto, obviamente, porque iba por este partido. O sea, al aprobarse el voto cruzado, de alguna forma, digamos, queda más legitimado la posibilidad que una persona no responda al partido, sino que responda a la votación. Pero hay esta demanda de inconstitucionalidad que pues probablemente habrá que esperar, pero muy probablemente pueda uno pensar que se pueda declarar inconstitucional la regla del reglamento interno de la Asamblea que permite el transfugismo. ¿Cuánto me queda, señor director? Porque me quedó la duda. Nada. Queríamos un minuto y necesitábamos hablar también de los consejos plurales que ya se van a dar. Eso sí se va a dar y usted va a ver hoy día un alcalde con el resto, digamos, de los ediles, depende a los porcentajes de votación que sacó cada partido político en esa localidad. Por lo tanto, por un lado puede haber más pelea interna en los consejos municipales, pero por otro lado hay mayor control. Sí. Nadie va a ejercer con autoritarismo el control de una municipalidad. Avance importante, María del Carmen. Sí, realmente en el marco de los consejos plurales, sí me gustaría recalcar que necesitamos que haya mayor representación de la mujer. ¿Ah, sí? Prácticamente en lo que se ve de lo cultural a nivel político, la mujer siempre ha sido utilizada en rellenos, pero en una limitada participación. Te encuentro toda razón, pero yo creería que también los jóvenes tienen menos participación y son tan utilizados como las mujeres en la parte política. Así es. Entonces, eso sí está dentro de las reformas que se hizo como el foro intersectorial para que al menos el 30% de las mujeres representen los consejos plurales. Esto se puede lograr alternando hombre-mujer o mujer-hombre, pero que vaya así, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Y yo recalco que debería de ser también en las elecciones de diputados. Como dice aquí, aquí dice en el artículo 165 del Código Electoral, donde establece que más mujeres participen en la integración de los consejos municipales a partir de las elecciones 2015, ¿verdad? Pero lo pone siempre dando la oportunidad a que los primeros lugares siempre pongan solo hombres. Ahí no dice, pero para garantizar en la ley de la reforma que nosotros hicimos fue la alternancia, porque así
Tienen que poner hombre, mujer, no solo Ok. hombre, una mujer. Bueno, se nos fue el tiempo demasiado rápido, interesantes los temas, sin duda. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias. Muy a amable por estar ustedes, esta Nacho. noche. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Nacho. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, amigos televidentes, así terminamos el día viernes. Creo que fue interesante tocar este tema, analizarlo. Usted sígalo pensando en su casa. Estamos dando pasos importantes, estamos avanzando en nuestro sistema político. Todavía nos faltaba mucho por hacer, ¿no? Y estos son algunos de los cambios fundamentales que seguramente van a ir cambiando el panorama político en los próximos años. Los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.